Con enclín sociopolítico y feminista, el volume recuelle una escolleta de los artículos de opinión que la escritora y periodista foi asolellando nos 15 años últimos. Na superficie lle un libro de artículos publicado por Trave y son esos artículos míos que fui publicando en el blog Alienacción a lo largo de 15 años, muchos años, desde 2011 hasta 2024. Y en ellos, pues, vese, la mi trayectoria, non lle que sea un libro privado, sí que é moi privado porque é moi personal, pero al empar, repasándolo, pues bueno, lle el mundo en el que nos tocó vivir, ¿no? Desde la precariedad laboral, en el mundo de los medios de comunicación, el machismo que te topes, la reacción machista a cualquier movimiento o xesto feminista, y llegando ya a la actualidad, pues bueno, hay un cambio también en mi vida y también se espella en el libro, bueno, más tranquilo, porque por suerte la vida es más tranquila, para mí personalmente, no para el mundo, y bueno, con otro tono ya pues más posado al final. Lo que es la publicación, tan prácticamente casi todos los artículos, ¿vale? Sí que la escolleta fue quitar temas quizás muy pegados a la actualidad, a unas elecciones, ¿no? Porque, bueno, pues no oye que me importe nunca manifestar la mi postura política, pero pierde agora mesmo pues el sentido. Entonces fue más esa, una escolleta de actualidad, si había algo que quedara ya desfasado, o de algún caso que dice, pues, da como por ser demasiado privado, quizás, bueno, excluyendo eso, ¿no? Lo que pudiera ser pues demasiado privado, que no se pudiera entender, o demasiado apegado a la actualidad. Metía bastante miedo volver a mirarse 15 años para atrás y sí, fícelo con mucha precaución y miedo y después no me asusté tanto, pero sí que me veo una evolución que dices, pues mira, qué bien, escribo mejor ahora que fai 15 años. Y es cuestión de práctica simplemente, de leer más y saber más, y entonces el libro está muy guay porque me llora al final, porque lo que no hice fue reescribirme en el 2011, quizás cambiar de alguna frase, incorrecciones o tal, pero igual porque también pues, con honestidad conmigo misma y con la siente, ¿no? No decir, qué guay escribía yo en el 2011. Ya, no sé si era la opción más correcta, pero fue la que tomé, de no reescribir demasiado, respetar aquella vea, lo plasta que era todo el día, pero tenía razón, porque estaba muy quemada. Entonces dije, qué repetitiva, pues ya sí. Y entonces la reescritura ya es más de corrección y ya está. Y bueno, eso tiene la virtud de que al final me llora, porque agarre más soltura, más tranquilidad, más naturalidad, yo qué sé, ¿no? Menos encorsetamiento. El columnismo es uno de los géneros del periodismo más agradecido y libre, ¿no? Constreñido a un límite, lo cual es bueno porque tampoco fai falta decir tantas cosas tan largas, a veces con poquitín ya tienes abondo. Y bueno, permite el análisis de la realidad desde un punto de vista muy personal, menos sujeto al contar el fecho, sino la perspectiva sobre el fecho, ¿no? Y bueno, para mí es un género muy guapo, prestoso, y para hacerlo bien, bueno, pues también hay que tener esa capacidad de condensar, ¿no? En un detalle, en un trazo, esa pincelada de la realidad que quieres dar.